Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, The Next Prince, de series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Nada cambiará el hecho de que el príncipe Canin es de sangre real y que tú no eres el verdadero padre del príncipe. El sonido de las manecillas del reloj envolvió el ambiente, que se volvió frío y congeló su corazón. Canin permaneció en silencio. Sus pasos avanzaban sin darse cuenta. El joven se obligó a pararse en medio de la casa antes de formular con calma la pregunta que consideraba la más difícil de su vida. Lo que usted dice, sonando una voz ronca como si no fuera la suya. Canin se detuvo en medio de la habitación, provocando que las reacciones de las dos personas frente a él fueran diferentes. Tatanay, que estaba tan preocupado por sus pensamientos y sus instintos eran cuidadosos. El cuerpo se encogió, con los ojos bien abiertos. El rostro del hombre de mediana edad palideció, a diferencia de la calma en el rostro de Charán. Nin, te pregunté qué dijiste, un par de hermosos ojos parpadearon. Sentimientos de confusión, ansiedad y preocupación lo invadían como cuchillos afilados que apuntaban al objetivo para hacerle perder el control. Canin, todavía insatisfecho, miró a Ran, pero cuando no obtuvo respuesta, volvió a mirar a su padre. ¿Alguien puede decirme qué diablos es esto?, gritó enojado, elevando su voz a su máxima altura. La persona que estaba sentada con las piernas cruzadas simplemente se giró para hacer contacto visual con Tatanay y dijo en voz baja: te daré tiempo para explicarle todo al joven maestro. No se respondieron más preguntas que esa. Canin solo sabía que su padre mantenía la cabeza baja y ni siquiera se atrevía a mirar a los ojos a ese hombre que caminaba en otra dirección. Entonces volveré. La frase final de Charán llegó con una reverencia ante los ojos de Canin. El joven levantó la cabeza y miró a la persona que acababa de informarle que tenía sangre real en su cuerpo antes de dar un largo paso fuera de la casa y dejar que el silencio se apoderara de él. Nin, lo siento, pasaron casi 5 minutos completos antes de que Tananay pronunciara una frase. Sin embargo, esa era una frase que no quería escuchar. Canin sintió que accidentalmente había ingerido algo, lo que provocó que sus sentidos y su cuerpo se pusieran a toda marcha, en parte porque conocía la personalidad de su padre mejor que nadie. Viste inusual, padre. Dime que ese hombre es un mentiroso. La sensibilidad y su inestabilidad se traslucen en su voz. Canin vio que el rostro de Tananay brillaba de dolor. La persona conocida como el padre biológico de por vida respiró hondo y estaba más nervioso que nunca. Todo esto es verdad. A la frase le siguió una fuerte sensación de golpe en el estómago, como si lo empujaran desde lo alto. La mente de Canin estaba llena de preguntas. Quería una explicación, pero no se atrevía a decir nada. Mali es un país gobernado por un rey, el señor de la vida, su majestad. Fue una vez el líder de la familia Atsawat de Huatzin. Solo tuvo un hijo, el príncipe Tarín. Hace más de 20 años el príncipe Tarín se casó con su esposa, la princesa Kunita, quien dio a luz a un pequeño príncipe. Pero cuando el pequeño príncipe tenía menos de un año, hubo un accidente que nadie esperaba. Papá, dime, ¿por qué? Algunas de las historias de Canin escuchó con sus propios oídos fueron contadas por boca de Tananay. Frunció el ceño mientras murmuraba su pregunta como un tonto. El fallecimiento de la princesa fue hostil. Su Alteza fue asesinada cuando regresaba de su ciudad natal. Este incidente provocó que el príncipe Tarín perdiera a su esposa e hijo. Pero en realidad nadie supo nunca que su majestad salvó al joven a tiempo y ordenó que lo refugiaran fuera del país con su guardia real.
Su Majestad ordenó al guardia que hiciera un juramento de sangre cortándole el brazo, jurando que protegería al joven maestro con su vida. En este punto el cuerpo de Canín temblaba incontrolablemente. Sus ojos de doble párpado parpadearon, su mirada se fijó inmediatamente en el brazo izquierdo de su padre. Papá, ¿por qué te gusta tanto mirar la cicatriz en tu brazo? Porque esa cicatriz no me deja olvidar quién soy y de dónde vengo. Imposible, gritó la voz del joven. Canín frunció los labios y dio un paso atrás cuando Tananay se subió a la manga para revelar una cicatriz larga y prominente. Era una cicatriz de la que el padre nunca habló sobre su origen. Canín solo sabía que era importante por sus acciones.